Hola, buenas tardes a todas y todos. Es un placer estar el día de hoy con todos ustedes. Me presento, soy el maestro Carlos Morgado, responsable académico de maestrías. Y la verdad es un placer estar aquí el día de hoy y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de nuestro programa Más Salud Mental para Todos. Este programa es muy especial porque finaliza la tercera cruzada de prevención del suicidio Conecta con la Vida. En esta cruzada tuvimos diversas actividades muy importantes y les voy a ir platicando un poquito de las que tuvimos. El objetivo de esta cruzada fue crear conciencia sobre la importancia de eliminar el estigma hacia la salud mental y trabajar para que las personas pidan apoyo ante una situación emocional complicada. Centrarse en la prevención del suicidio es especialmente importante para poder crear vínculos sociales, promover la toma de conciencia, ofrecer y construir comunidades más resilientes y solidarias. Pues el suicidio no es solo una tragedia individual, es una pérdida que impacta profundamente a familias, comunidades y sociedades enteras. ¿Es un fenómeno prevenible? Claro que sí, cuando se actúa con la decisión, sensibilidad y conocimiento. Durante estos 2 meses que duró la cruzada, tuvimos muchas estrategias efectivas de prevención, desde la identificación temprana de señales de alerta hasta la intervención oportuna y el apoyo continuo, subrayando la importancia de crear entornos seguros y comprensivos que fomenten el bienestar emocional. También hemos reconocido la necesidad de eliminar el estigma, promover la educación y fortalecer las redes de apoyo para brindar un acompañamiento genuino a quienes más lo necesitan. Sin duda esta cruzada ha sido muy interesante. Hemos tenido a excelentes ponentes que nos han brindado información valiosa al respecto. Hoy, en el programa que finaliza esta cruzada, no es la excepción, ya que el tema que nos aguarda es de sumo interés y los invito para que estén presentes, que nos acompañen, realmente va a ser de mucho aprendizaje. Pues bien, el suicidio en adolescentes es una realidad alarmante, siendo una de las principales causas de muerte entre los jóvenes. A pesar de su gravedad, existe una gran cantidad de mitos y malentendidos que rodean este tema, lo que dificulta su adecuada comprensión y prevención. Estos mitos no solo perpetúan el estigma, sino que también pueden impedir que los adolescentes en riesgo reciban el apoyo y la ayuda que necesitan. Es fundamental aclarar que todos esos conceptos erróneos hay que reemplazarlos con realidades basadas en evidencia para entender mejor las causas del suicidio en esta población. ¿Y cómo prevenirlo? ¿Cómo atenderlo? Todo eso lo vamos a platicar hoy en la siguiente plática que vamos a tener. Pues hablaremos de los mitos más comunes sobre el suicidio en adolescentes y confrontaremos esas creencias con realidades sustentadas por la investigación científica y el conocimiento de expertos. El tema que abordaremos el día de hoy es mitos y realidades sobre el suicidio en adolescentes. Pues ya tenemos aquí a nuestros invitados, a nuestros ponentes especialistas en salud mental, que tomarán el reto de abordar y desarrollar este tema, que sin duda es de suma importancia y complejidad y que tiene muchos matices. Pues bien, conozcamos a nuestros invitados. Nuestros invitados del día son el maestro Roger Enrique Merchant Prado. Él es licenciado en Psicología y maestro en Psicoterapia Humanista. Y la licenciada Dulce Alondra Liébano Moreno. Ella es licenciada en Psicología. Bienvenidos. Y a nuestros invitados tenemos a mi izquierda a la licenciada Dulce Alondra Liébano Moreno. Bienvenida. Gracias. Y ya al maestro Roger Enrique Merchant Prado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mucho gusto. Es un placer que nos acompañen el día de hoy. Realmente son dos especialistas y vamos a hablar de un tema muy importante. Así es, creo que este tema
cuando escuchamos la palabra suicidio siempre nos evoca a la muerte, pero hoy quiero cambiarle un poquito esa forma de ver el tema del suicidio. Hoy venimos a hablar de tema de vida, un tema que verdaderamente está a favor de la vida, porque si vemos el lado contrario a la muerte, al suicidio, encontraremos vida, pero ya lo iremos hablando más adelante. Y va de acuerdo con nuestro tema, conecta con la vida. Exactamente. Maestra, ¿qué nos puede decir de este tema tan importante? Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de compartir estos espacios y como se los he dicho atrás de cámaras también, es de suma importancia contar con estos espacios que están tan directo con nuestra población y sobre todo con una población tan vulnerable como la que vamos a hablar hoy, que son los adolescentes. Creo que son quienes más nos buscan, quienes más nos siguen, quienes más están interesados ahorita en ver estos temas de salud mental y sobre todo que se quieren unir, así como este eslogan que dice conecta con la vida, que se quieren conectar, obteniendo una información verídica, profesional acerca de la prevención del suicidio. Y es que déjenme comentarles, querido público, que ya tuvimos por ahí una platiquita de 20 minutos aproximadamente. Exacto. Ya tomamos por ahí un cafecito y realmente estuvo muy interesante. Para iniciar voy a presentar a nuestros invitados, voy a leer una pequeña reseña. La licenciada Dulce Alonda Liébano Moreno es licenciada en psicología, cuenta con especialidades en suicidología por el Instituto Nacional de Suicidología. El maestro Roger Enrique Merchán Prado, licenciado en psicología, maestro en psicoterapia humanista, tiene un diplomado en tanatología y cuenta con la especialidad en psicología espiritual y suicidología. Pues bienvenidos, es un placer realmente. Muchas gracias, el placer es nuestro. Dejen platicarles que ambos son creadores y fundadores de la primera clínica de prevención del suicidio en el estado de Chiapas y son investigadores en temas de salud mental. Así es, ya lo platicábamos antes de iniciar el programa, que sí estamos muy orgullosos de poder colaborar con a favor de la vida, creando esta primer clínica de prevención del suicidio y pues estamos totalmente convencidos de seguir colaborando en este tema tan importante y tan necesario en esta etapa, en esta sociedad que vemos que cada día es más constante y alarmante escuchar cuando un ser humano se quita la vida. Pues verán, ya empezamos a entrar en el tema y por ello vamos, invitamos antes que nada al público para que nos envíen sus dudas, sus comentarios ahí en el chat del Face y los vamos a leer al final de la participación de nuestros invitados. Pues vamos a empezar con la primera pregunta para empezar a abordar el tema. Y me gustaría que iniciáramos conversando sobre cuáles son los principales factores de riesgo relacionados con el suicidio en jóvenes. Licenciada Dulce. Claro que sí, muchas gracias. Bien, esto es muy importante porque debemos de entender que el suicidio es multifactorial, es decir, no hay una causa en específica que nos diga este es el motivo, de ahí se origina una pérdida del sentido de la vida y de ahí se va a desencadenar todo este camino que va a llevar al suicidio. No es multifactorial. ¿Qué quiere decir? Como seres individuales, también tenemos nuestros propios contextos donde nos desarrollamos que nos pueden poner en peligro. ¿Por qué es muy importante hablar de esto desde lo individual? Porque no para todos un factor de riesgo va a significar un dolor muy grande, tal vez para ti, pero para mí puede que no haya mayor trascendencia en mi vida, tal vez para la otra persona sea algo muy grande y que para mí pueda significar algo que puedo sobrellevar. Entonces, al hablar de muchos factores, quiere decir que hay muchas circunstancias que pueden poner en peligro a un adolescente, a un joven, y que en algún momento puede llegar a él un pensamiento de quererse hacer daño, de atentar contra su propia vida. Lo podemos desglosar en 3 áreas para no englobar tanto, pero sí establecerlo en 3 áreas. Hablamos desde la familia, hablamos desde la sociedad y hablamos desde lo personal. Así es. Muchas veces hemos visto ahora en TikTok y para entrar más en esta conexión con los jóvenes y vemos que ahí aparecen muchos síntomas y el joven se empieza a diagnosticar con depresión, con ansiedad o que tiene una idea suicida. ¿Por qué me hago previo este comentario?
Porque es verdad, es cierto, como dice la licenciada, son 3 áreas. Lo social, hablemos del contexto que va a vivir el ser humano, su historia de vida, las huellas, las marcas que van quedando en un ser humano, verdaderamente llegan a colapsar en un momento de crisis. Por eso llega la crisis suicida. Entonces, pero también es muy cierto que la depresión existe. Es muy cierto que la ansiedad te devora. Está ahí en tu organismo, en tus neuronas, en una cuestión médica. Entonces tenemos que identificar que está la historia de vida, como tal, como decía la licenciada, en lo social, está en tu cuerpo, en la cuestión física, y está en la sociedad. Cuando empiezan las etiquetas, cuando empieza lo que llamamos el bullying, pero menciona Eri cuáles son. Cuando hablamos del aspecto principal, que es decir, de donde venimos y donde nos desarrollamos, que es la familia, uno de los factores de riesgo que más encontramos es los padres periféricos. Ujú. ¿Cuáles son los padres periféricos? Aquellos que únicamente se encuentran alrededor de la familia sustentando lo económico, pero no están en el núcleo, no saben en qué grupo está su hijo, cuáles son sus sueños, qué es lo que le ha pasado, o como pareja tampoco se van desconociendo, y entonces esos conocemos como padres periféricos. Existen también el divorcio es un factor que no lo vamos a generalizar, pero para muchos adolescentes conlleva un sufrimiento. ¿Okay? No todos lo pueden manejar de una misma manera. Hay para quienes una ruptura de papá y mamá para ellos significa un dolor muy grande. Hay para otros adolescentes que pueden decir, era necesario, yo ya desde cuando quería que se separaran mis papás, porque son comentarios que escuchamos en la consulta, ¿no? Entonces, no queremos generalizar, pero estos son como que los foquitos rojos o los factores de riesgo que nosotros podemos detectar, ¿no? La violencia en casa, algo que se incrementó pero de manera muy notoria después de la contingencia fue la violencia, las adicciones, la sobreprotección también conlleva un riesgo cuando vemos a aquellos padres con el temor tan grande de no querer que le pase nada a sus hijos. Hay una sobreprotección, están como en esta burbuja de cristal de que no te va a pasar nada, aquí conmigo vas a estar, yo te voy a proteger, y entonces limitan el que ellos puedan obtener sus recursos de afrontamiento ante la frustración, ante un problema, ante situaciones nuevas, ante el cambio, y entonces no permiten que exploren esas herramientas que tenemos pues para que puedan ellos sobrellevar la vida, ¿no? Sí, les queremos solucionar todo, ¿verdad? Realmente es un poquito complejo esta situación, y estábamos hablando de los factores de riesgo. Ujú. ¿Cuáles son esas señales de alerta de suicidio en jóvenes y cómo se pueden identificar a tiempo? Ok, cuando hablamos ya de ver aquello que se está viendo raro, que se está viendo diferente, eh, todas las señales están ahí, porque en el consultorio nos encontramos esas eh, culpas de los padres o de los amigos. ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no percibí esas señales? Las señales están ahí. Aún el silencio tiene una señal. Entonces las podemos observar en las conductas del joven, en las conductas específicamente de esta población que estamos hablando, de los adolescentes. Y lo vamos a ver cuando, tan sencillo, este no es mi hijo, algo le está pasando. Y todos los padres y todos los amigos, porque este tema de la prevención del suicidio no solo implica en los adolescentes como tal, implica en los sobrinos, implica en los amigos, va más allá de una sola población. Pero ahorita que estamos hablando de los adolescentes, entonces empezamos a ver señales como cambios del estado del ánimo. Aquel joven que era más alegre empieza a aislarse. Un joven que normalmente era aislado ahora es extrovertido. Su higiene personal es más sucia, no hay un aliño adecuado. Ese joven empieza a consumir alcohol en exceso, las drogas, la violencia. Ya es un joven más agresivo, impulsivo. La sexualidad empieza a
verse más irresponsable, como sin límite. Claro. ¿No? Entonces empezamos a ver a este joven cambiado, totalmente diferente. No queremos hacer un estereotipo, pero sí empieza a haber un aislamiento hasta en su color de ropa. No nos vamos a meter en psicología de los colores, pero sí hay mucha diferencia de aquel joven alegre. No es aquel joven de fiesta. Incluso el joven parrandero o el joven extrovertido en fiestas no significa que del todo esté feliz. En cuanto a las drogas, el alcohol, se le llaman fugas emocionales. Entonces, esto va muy pegado de la emoción de un ser humano. De un joven, como mencionaba la licenciada, que ya vimos los factores, pero imaginemos y utilicemos para ser más empáticos en un hogar donde la familia se está gritando, se está violentando, no gritos ordinarios, una verdadera violencia, donde los niños se esconden debajo de las mesas, donde los niños corren pidiéndole al papá que no le golpee a la mamá. Eso es violencia verdaderamente que va fracturando el alma de un ser humano. Estamos viendo, con la licenciada le mencionaba los factores, y si le agregamos a ese hogar alcohol, si le agregamos adicciones, se vuelve una bomba para la emoción de un ser humano, de un adolescente. Entonces, lo podemos ver, podemos detectar las señales en todo momento. Aún nosotros decimos con los jóvenes que son muy chantajistas. Sí, son muy chantajistas, pero aún los chantajes se tienen que escuchar. Ok, así. Y algo muy importante aquí, no normalizar los comportamientos. Muchas veces tendemos a decir, es que es adolescente, está viviendo esa etapa tan difícil, tan rebelde, no quiere comer con nosotros porque pues ya no quiere convivir, está en la etapa, no se quiere bañar, no se quiere cambiar, no quiere estar con la familia, ya no le gustan las mismas actividades porque está creciendo. No hay que normalizar los comportamientos. Decimos, acuérdate cuando eras joven, ¿no? Sí, nos ponemos de ejemplo y decimos, sí, ¿tú no pasaste por eso? Entonces empezamos a normalizar esas conductas. ¿Por qué? Porque es un mito, hablando de este tema que vemos hoy, los mitos y las realidades, es un mito de que el suicidio no tiene mensajes o no tiene señales y que se da de un día a otro. No, muchas veces efectivamente nos comentan, ¿qué fue? Yo no vi, yo vi que estaba todo bien. No, la realidad es que siempre hay focos rojos o banderas rojas que se van levantando en todo este caminar. Es todo un proceso que lleva la persona. No se levanta un día y dice, hoy me voy a suicidar, sino que empieza desde una idea, empieza desde un pensamiento, empieza desde una preparación, desde una ideación, desde un plan, hasta llevarlo a cabo tal vez de manera repetida y hasta consumarlo. Entonces, sí hay muchas señales que en el camino se pueden dar, como las que estaba mencionando el licenciado, en estos cambios de comportamiento, en este desaliño que se puede ver cuando empiezan a regalar sus cosas, sus objetos muy personales. Los adolescentes tienden mucho a tener objetos que son de gran valor, que si una pulserita que me regaló mi amiga, que si el aretito, que si mi sudadera favorita, todo lo empiezan a regalar, se empiezan a desprender de ellos o se empiezan a despedir, pero tenemos tan normalizadas esas conductas que muchas veces no logramos verlo. Y hay una de las tendencias, podremos decirle ahora, de una señal o una conducta de riesgo muy marcada, los cortes de vacilación. Los cortes de vacilación es lo que comúnmente se mira en las redes sociales, el cutting, que los jóvenes empiezan a cortar las muñecas, las piernas, el estómago. Incluso teníamos por ahí a un paciente que tenía su grupo, un grupo de WhatsApp donde se cortaban, se tenían que cortar en cada hora era más paciente para no balconear tanto a la persona, pero los cortes de vacilación, en la formación no los reconocemos como un intento de suicidio. Es un gesto suicida. Es el inicio de que alguien, es un grito desesperado
que el adolescente está diciendo, mírenme, aquí estoy. E incluso se ponen sudaderas con un gran calor, con el 40 grados al sol, ¿no? Y el joven anda con sudadera negra, con la cabeza agachada, y lo que anda buscando es, ¿por qué tienes esa sudadera si hay tanto color? Y hasta que es tanto la insistencia de los padres valientes que enseñan los cortes de vacilación, pero es un grito desesperado diciéndonos, mírenme, los necesito, aquí estoy, no quiero vivir. Entonces, me siento solo. Entonces, cuando la persona manda, es que es chantaje, y es el mito, el que se va a suicidar lo hace y no dice nada, solamente lo hace. No, es cierto, tiene un proceso para que verdaderamente la persona llegue a fracturarse emocionalmente y tome una decisión y se desvincule de la vida. Hay un proceso. Los mitos solo lleva al prejuicio, hablando del suicidio, de que se oculte, de que la gente lo va a hacer, de que son tontos, que tantos hombres, tantas mujeres que hay, que suelen perderse en la empatía de este tema. Pero los cortes de vacilación son verdaderamente un mensaje y un grito desesperado de que el adolescente está llamando a su padre, a su madre, a sus amigos, quiere que la atención necesaria, la atención afectiva más que nada. Bueno, pues ya escuchamos los factores de riesgo y ya empezamos a ver algunas de las alertas muy puntuales que nos están dando. Ahora, ¿cuál sería ese enfoque integral de intervención temprana en la prevención del suicidio en los jóvenes? Es por lo que optamos ahorita. Esta intervención integral es como el ideal que nosotros estamos buscando al momento de que nosotros queremos llamar no solo a todos los profesionistas, no solo desde el área de la salud mental, sino todo aquel profesionista que tenga una relación con un ser humano, pero también aquella persona que tenga ese interés por cuidar a alguien más, ¿ok? Porque para que hablemos de prevención, no solo nos compete a nosotros que estamos en este ámbito de la salud mental, sino a todo ser humano con empatía, que tenga esa capacidad para acompañar a otra persona en su dolor. Un enfoque integral nos dice que tenemos que unirnos desde los docentes, desde los padres de familia, desde aquel especialista en salud mental, desde aquel compañero de trabajo, para ver cómo podemos apoyar, y lo principal es desde la prevención. Si podemos estar en el caminar de una persona desde antes que empiece con estos cortes de vacilación, desde antes de que empiece con estas señales, los vamos a aprender a detectar. Solo necesitamos ser empáticos, saber reconocer nuestras propias emociones y poder acompañar a otro ser humano en este proceso, porque lo que comúnmente pasa es que ante el dolor muchas veces preferimos ver hacia otro lado. Nos pasa como papás, nos pasa como docentes, nos pasa como amigos, porque ¿qué le voy a decir? ¿Cómo lo voy a apoyar? ¿No? Pero a veces no son necesarias las palabras, el simple acompañamiento de saber que alguien está ahí, o el de decirle a alguien, en el momento en que tú lo necesites, yo voy a estar aquí. Eso es muy importante. Desde ahí ya estamos haciendo prevención. Sí, es muy importante esta parte de la prevención y que haya verdaderamente espacios como estos para poder llegar a diferentes poblaciones, para poder llegar lo más lejos que se pueda en cuanto a la prevención. Perdón. Esto implica que tengamos que tener en el área educativa las campañas, las jornadas, las cruzadas. Por eso felicito verdaderamente este trabajo que están haciendo, porque son muy pocas las instituciones que verdaderamente se dedican y le ponen ese toque de querer ayudar a alguien más a través de la salud mental, que no solamente se preocupan por la educación, la parte educativa, sino también por la parte humana, por la parte de la salud mental. Esto es verdaderamente lo que hace que el trabajo sea integral, que sea multidisciplinario, e implica, como decía, todas
la mayoría de las profesiones y la familia como tal. Campañas, jornadas, talleres, pláticas, aperturar áreas de salud mental es lo que fortalece los vínculos para poder llegar a salvar una vida. Pues qué interesante, ya que estamos hablando también de esta parte, ¿cuáles serían esos desafíos y oportunidades que tenemos en la prevención del suicidio en jóvenes desde ese enfoque integral? Dentro de los desafíos podemos encontrar lo que hemos estado hablando, esos mitos que muchas veces nos impide llevar la información. Cuando nosotros hace algunos años empezamos a estar de lleno en este tema de la prevención del suicidio, llevábamos estos temas a diferentes instituciones públicas y privadas. Y en muchas obtuvimos muchas negativas de compañeros profesionistas o directivos de instituciones que nos decían, sí, hablen de este tema, pero quítenle la palabra suicidio. Pónganle depresión, pónganle ansiedad, o pasaba o simplemente no se nos permitía el acceso para llevar la información porque se cree, como decía el licenciado en un principio, que son temas de muerte, que por lo contrario vamos dando temas de vida. Entonces, desde ahí había una brecha muy grande que cuando no existe este acceso a la información adecuada, porque no hablamos de la información que solo está en internet o en las redes sociales, sino la información adecuada por los especialistas, pues vamos haciendo más grande esta brecha para que alguien pueda acudir a nosotros a atenderse, a buscar ayuda, ¿no? Si en una institución le están cerrando la puerta a quienes buscan ayudar, pues ¿qué podemos esperar de alguien que está sufriendo? Lamentablemente, después de estos acercamientos, muchas instituciones, tanto educativas como de otros sectores, se acercaban después a nosotros porque ya había un caso de un intento de suicidio o ya había un caso de suicidio en su institución. Entonces, ya que había pasado eso, entonces ya buscaban esta atención o esta información que nosotros podíamos brindar. Entonces, eso muchas veces va impidiendo que esta atención integral o esta intervención integral pues pueda llegar verdaderamente a quien necesita la información, porque no debemos negar la información a nadie, porque no sabemos quién nos puede estar escuchando del otro lado de la pantalla, inclusive dentro de nuestra familia. ¿Okay? No sabemos si dentro de nuestra casa alguien puede estar necesitando esta información y alguien puede ver en nosotros tal vez ese eslabón con la vida que está necesitando en ese momento. Es que desgraciadamente somos más reaccionarios que preventivos, ¿no? Sí. Exactamente. Y uno a veces, las redes sociales, como cuando surgió el internet, es una gran herramienta para poder tener información, pero a veces también no utilizar bien las redes sociales puede ser un obstáculo para poder llegar a salvar una vida, para poder llegar a recuperar la humanidad de una persona. Lo digo en ese sentido porque hemos observado que en la tendencia de las redes sociales, cuando se escucha o se lee una nota de que fulanito de tal se quiere aventar, aquí estamos y los comentarios empiezan. Traigan las palomitas, estamos esperando a ver en qué momento se avienta. Para el mexicano, todo es broma, ¿no? No quiero verme muy, inquisitivo, pero sí, los comentarios son muy no empáticos, no empáticos, y es de que pongan ya o ya se suicidó y pónganle en arroz a ver si así se recupera o revive. Entonces hay comentarios muy sarcásticos, hay comentarios muy dolorosos, dolientes, porque no hay esa empatía. Y es verdaderamente un obstáculo que el tema del suicidio muchas veces sea motivo de burla. Pero entendemos verdaderamente nosotros como profesionistas de salud que ante el humor negro o ante un sarcasmo también existe una realidad de querer enfrentar el dolor. Entonces, una persona que llega a un intento de suicidio o una persona que, como decía la licenciada, voltea hacia un lado para no enfrentar ese dolor social y dolor personal,
pues puede llegar a ser un obstáculo muy grande y potencializar en algún momento la ruptura para que un ser humano llegue a tomar el suicidio como opción, ¿no? Y verdaderamente hay así muchos obstáculos que son, que se pueden trabajar, que verdaderamente se pueden crear, buscar la oportunidad de que esos obstáculos se hagan a un lado para ayudar a otro ser humano, ¿verdad? Yo lo veo de esa manera. ¿Qué recomendaciones y estrategias se pueden dar a los padres y cuidadores para prevenir el suicidio en adolescentes? Principalmente es el trabajo propio, porque si bien hablamos de la prevención del adolescente, esta prevención, para que sea verdaderamente una prevención, nos tenemos que ir un paso atrás, que es desde la infancia, porque desde la infancia ya hay mucho riesgo. Y si nos vamos más atrás, nos tenemos que ir a los papás, ¿no? Quienes procrearon esa vida, ¿cómo nos encontramos? Primeramente como individuos, como pareja, como familia, y qué es lo que yo estoy aportando o qué me está haciendo falta. Porque es muy común que las instituciones, las clínicas, la atención psicológica muchas veces se vuelve como esa hora de guardería. Algo que nosotros siempre hacemos en la consulta es que si atendemos un menor de edad, el papá o la mamá pues siempre tiene que estar afuera esperando, ¿no? Por seguridad, por todo, porque es parte de la atención también, ¿no? No es como de que aquí lo dejo una hora que se trate y pues ya yo regreso en 50, 40 minutos. Esto aprovechando, no es así. ¿no? Que está ocupado. Ajá, entonces no, eso se trata también de, hablando desde algo integral de lo que estábamos hablando anteriormente, es también la atención que tenemos que voltearnos a ver a nosotros desde nuestro individuo, como adultos, como pareja, como papás, qué es lo que estamos haciendo. No vamos a poner en tela de juicio lo que se está haciendo como papás. No, simplemente estamos buscando que para la prevención también tenemos que cuidarnos nosotros. ¿Okay? Si yo principalmente aprendo a detectar cuáles son mis emociones, cuáles son los detonantes que a mí me desborda una emoción, que me puede poner a mí en riesgo, que puede poner en riesgo a la otra persona, desde ahí yo ya empiezo a trabajar mi inteligencia emocional. Entonces cuando yo vea ese dolor o ese malestar emocional en mis hijos o a las personas que tengo a mi cargo, ya lo voy a aprender a detectar, ya no me voy a hacer a un lado, ¿okay? Porque yo ya voy a saber reconocer que algo está ahí molestando. Entonces, ¿qué consejo les podríamos dar? Bueno, desde mi parte es buscar también esa atención para nosotros principalmente, desde lo individual, como papás y como familia. ¿Okay? Muchas veces, y se nos decía mucho en la formación, muchas veces los hijos vienen a ser los síntomas de lo que está en la familia, los síntomas de lo que está pasando con los papás, ¿no? O sea, el reflejo tal vez de lo que allí está pasando. Les digo, no quiero poner en tela de juicio los tipos de crianza ni nada de esto, pero sí es importante que también se tenga una atención desde la cabeza hasta quienes están, digamos, en ese momento mostrando esa alteración. Bien, y normalmente cuando se habla del tema de suicidio y dentro de los mitos, se vuelve como algo muy oscuro, un tema del cual no se habla, del cual no se tiene cabida en la familia y en la sociedad, incluso en la profesión, incluso en la salud. Cuando se diagnostica, no existe ni siquiera una tipificación, un numerito que se le pone para poder diagnosticar, y se diagnostica depresión o se diagnostica ansiedad. Derivado de eso, probablemente hay un apartadito que diga suicidio, pero no se le da el verdadero nombre al cual todo es derivado de la depresión. ¿Por qué menciono esto? Porque hay que ponerle nombre a las cosas para poder saber enfrentar y para poder ver la realidad de lo que está pasando. Con los padres es muy importante que reconozcamos esta palabra como docentes. Todos podemos
intervenir en primera instancia y aplicar los primeros auxilios psicológicos, sin ser psicólogo, sin ser psiquiatra, sin ser médico, como padre, como hermano, como amigo, como pareja, como sobrino, como otro ser humano. Le tenemos que poner nombre. Y lo que nos da mucho miedo como sociedad y como ser humano es la palabra muerte. Hablar de la muerte no es tan sencillo. Y cuando tú hablas con los jóvenes, hablas precisamente de esta palabra. Y por eso voy al consejo, a la conciencia de poder hablar hacia los padres, desde que esta palabra muerte la pueden preguntar, se pueden acercar, y los maestros, los docentes, les va a servir como herramienta. Es muy sencillo cuando creamos la conciencia. Existen las crisis existenciales y las crisis suicidas. Voy a poner un ejemplo. Cuando llegan al consultorio, o estoy platicando con los jóvenes, con la licenciada, a platicar con ellos, hacemos una pregunta muy sencilla, directa, para que lleve nombre. Le pregunto, oye, fulanito de tal, ¿te quieres morir? Me dice, sí. ¿Te quieres matar? ¿Te matarías? No, dice, no estoy tan loco. Sí, tengo ganas de morirme, pero no me quiero matar. Entonces, estamos hablando de crisis existenciales que todos en diferentes etapas de la vida podemos llegar a tener. Y en algún momento de nuestra vida decimos, me quiero morir. Entonces, el papá que no se asuste o el docente no se alarme, pero necesitamos entender esta diferencia, que todos llegamos a tener un pensamiento de quererse morir. Son crisis existenciales. Cuando tienes la pérdida de un familiar, dices, me quiero morir. No lo voy a soportar que se fue mi madre, mi padre. Pero cuando se soluciona ese duelo, o cuando se soluciona el duelo de una pareja en una separación, o cuando estás ante una enfermedad, puede llegar ese pensamiento, o en una crisis económica, o el joven perdió al novio. Entonces dicen, me quiero morir. Eso no implica que verdaderamente sea una crisis suicida. Por eso es el consejo de los padres, que al acercarse, al comunicarse, el docente, al escuchar que un joven está diciendo, me quiero morir, está en una crisis de vida, en una crisis existencial. Pero cuando el joven dice, me quiero matar, cambiaron las cosas. Entonces, como madre, como esposo, la pregunta va directa para ponerle nombre. Cuando una pregunta va desde el corazón y con la verdadera atención de vincularte con la vida, la persona no se va a ofender. Es lo que estaba esperando, que tú le preguntes. Y si la persona ya está en un proceso de decir, me quiero matar, es porque ya hubo una planeación, porque está esperando el momento de realizarlo, cuando no estén los papás, si normalmente se queda solo, cuando no están los papás. Tiene un interinario, incluso ya tiene el método por el cual la persona se va a quitar la vida. Entonces, cuando la persona está en me quiero matar, me voy a matar, está en una crisis suicida, y si se detecta, créanme que verdaderamente se puede salvar la vida a través de la salud mental, a través de un amigo, a través de un docente. Es muy importante que verdaderamente podamos hacer esta pregunta, y va como consejo humano para poder salvar una vida con sus hijos. Pues qué interesante realmente todo lo que hemos estado platicando. Fíjate que tenemos por aquí recabamos algunas preguntas e inquietudes de personas que voluntariamente nos las comparten a través de nuestras diferentes redes. Y pues, lo importante de esta parte es preguntarle a nuestros expertos un consejo o estrategia de cómo hacer frente a ciertas situaciones que tienen que ver con el tema que se está tratando. En este caso, pues estamos hablando del suicidio de adolescentes. Y nos hacen una de las preguntas que nos hacen es, como profesor, me preocupa el bienestar de mis alumnos.
¿Qué estrategias puedo implementar en el aula para ayudar a identificar a aquellos que podrían estar en riesgo? Okay. Créanme que para nosotros es una herramienta sumamente importante, o digamos una profesión de una base que nos ayuda muchísimo a nuestra profesión de como psicólogos especialistas, son los docentes, porque son, quieran o no, son quienes más están vinculados con el adolescente o con el alumno en ese momento, porque pasan muchas horas dentro del aula, porque en todo su ciclo escolar aprenden a conocerlos, a veces voluntario o involuntariamente conocen el contexto de donde viene su alumno, conocen a su familia, conocen qué alumno está pasando por una situación difícil en casa, difícil en la escuela o difícil personalmente, lo saben. ¿Qué es lo importante aquí? Hablábamos de la empatía. Sabemos que son unos grandes profesionistas los docentes desde el hecho en que están brindando su vocación para la formación de otro ser humano. Pero si sumamos a esta vocación tan excelente como la docencia, la empatía y la información que se puede dar en estos temas de prevención del suicidio, créanme que son una gran herramienta por sí solos. No necesitamos mayor estrategia que el hecho de que puedan ustedes en algún momento identificar, porque ya los conocen, porque saben perfectamente cuándo dejó de llegar o dejó de llegar con ánimos, aquel alumno o aquella alumna que antes, como lo mencionaba hace un rato el licenciado, que antes era sumamente extrovertido, ahora está más callado, ya no sale a convivir con sus compañeros, se aísla, que inclusive su aliño ha cambiado. Sí se aprende a observar. Pero cuando nos robotizamos, y pasa en todas las profesiones, cuando nos robotizamos y decimos, pues yo llego a cumplir con mi horario, llego a dar mis clases y bueno, ya nos vemos, pues rompemos esta línea. Son un gran vínculo porque muchos alumnos o alumnas se identifican con su docente. Se identifican no solo por la clase que nos está otorgando, sino porque en algún momento también nos platicó algo de su vida y se empiezan a identificar y se empiezan a sentir observados y se empiezan a sentir escuchados, porque mi docente ya se dio cuenta que ayer no vine, que antier también falté, ya se dio cuenta que hoy no traje lunch, ya se dio cuenta que pues hoy vengo un poco más sucia. Se dio cuenta porque me regañó, pero porque se dio cuenta. Algo que tal vez en casa no se habían percatado. Entonces, desde ahí empiezan a hacer un vínculo. Y si le sumamos a que este docente se toma el tiempo, tal vez, no de decir, ay, fulanito de tal ya faltó a 3 clases, pues ya lo reporto para que vea el director qué está pasando, y que si no me funciona, pues hay que darle de baja o algo así, lo que proceda escolarmente. No, si ese docente o esa maestra se toma el tiempo para decir o para hablarle a ese alumno o esa alumna fuera de clases de, está pasando algo, si quieres platicar con alguien, aquí estoy. Créanme, no es necesario tener un discurso ni un test preparado para decirle voy a hacer estas preguntas, ¿no? Con el simple hecho de acercarnos y decir, te puedo ayudar en algo, qué es lo que está pasando, tal vez juntos podamos buscar una solución, porque pasa algo, cuando estamos en un problema, llámese el problema que sea, no solo en temas de suicidio, hay un factor que se conoce como visión de cono, es decir, estamos enfocados solo en ese problema, vivimos, comemos, dormimos con ese problema en la mente. Entonces, cuando alguien externo a mi circunstancia que estoy viviendo llega y me dice, podemos buscar soluciones, me empieza a abrir el panorama y de eso que yo tenía tan reducida mi visión, empiezo a ampliarla y empiezo a buscar opciones, ¿no? Pero sin esa palabra de aquí estoy, oye, ¿cómo has estado? Oye, ¿por qué has faltado? Oye, ¿por qué has venido tarde? Te veo cansado, está pasando algo. Esas palabras son mágicas porque verdaderamente vinculan a ese alumno. Entonces, por el simple hecho de la profesión como docentes que les está otorgando la posibilidad de estar muchas horas con estos jóvenes o desde los niños o universitarios, desde ese momento ya es una gran herramienta. Lo único que tenemos que hacer es ser empáticos. Fíjate que es a lo que iba yo. Felicitar a este docente porque está mostrando empatía y preocupación por sus alumnos, ¿no? Entonces, esa parte es fundamental. Y sí, precisamente yendo en esta línea de la empatía y dentro del aula, tenemos que crear conciencia
de lo que verdaderamente es el suicidio. Cuando el joven se está cortando, cuando el joven empieza con todo este camino hacia quitarse la vida, solamente hay un síntoma verdaderamente claro. La persona que llega al suicidio verdaderamente no se quiere matar. Entonces, nosotros nos preguntamos, entonces, ¿por qué se suicida? Porque lo que el joven quiere es matar el dolor que lleva dentro. Pero si juntos, como docentes, como padres, ayudamos a que ese dolor ya no exista a través de la terapia, a través de la medicación, verdaderamente no va a existir este dolor. Entonces no va a haber motivo del cual este ser humano quiera quitarse la vida. Entonces, dentro del aula es fácil, obviamente, en algún momento tener una capacitación en cuanto a los maestros para tener más empatía y herramientas de cómo atender a un joven en riesgo suicida. Pero lo que sí podrían aplicar sin necesidad de ningún curso o algo son los primeros auxilios psicológicos. Lo que les estaba diciendo la licenciada, identificar. Una vez que identificas fulanito de tal, Pedro, Andrea, quien hayan identificado, empieza la vinculación. Imaginemos a un ser humano, o lo vemos en las películas, que está en el último piso de un edificio. Llegan los bomberos que van a aplicar los primeros auxilios psicológicos, o vemos las películas de superación personal, donde hay un tema de suicidio, sube el bombero, se sienta al lado de él y no le dice nada. El solo hecho de que la persona esté al lado de él, se está vinculando, se está conectando con la vida. Y le dice, no te vengo a interrumpir, aquí estoy a tu lado. Cuando tú te conectas como docente con un ser humano, puedes llegar a salvar una vida. Te conectas, identificas. Primero observas, identificas y posteriormente se aplican los primeros auxilios psicológicos. No sé qué te está pasando, no hay necesidad de dar consejos porque nosotros no le pondríamos la verdadera importancia a la vida del otro, porque terminarías hablando de ti o de tu vida. Tendrías que, pero aquí estoy para escucharte. Una vez escuchando, sí podríamos identificar y nos serviría de herramienta las preguntas sencillas que les dije. ¿Te quieres morir? ¿Te quieres matar? Pero sería la única pregunta que podríamos aplicar para identificar en qué nivel de pensamiento está. Una vez diciéndole, aquí estoy para apoyarte, no sé qué está pasando dentro de ti, pero juntos podemos buscar un apoyo. Identificamos, escuchamos y canalizamos. ¿A dónde? A las instancias indicadas de salud mental. Probablemente sea una cuestión fisiológica que necesite la medicación, pero si no necesita la medicación, que no un estudio diagnostique que tenga depresión, ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia, que puedan ser los factores de riesgo en cuanto a salud, entonces es una cuestión de vida. Es una cuestión que se puede atender. Aplicamos los primeros auxilios psicológicos y obviamente a nivel institución, nosotros hemos trabajado con otras instituciones donde aplicamos previamente un tamizaje, hacemos un diagnóstico situacional en cuanto a la población y aquellas personas que están en riesgo de manera empática, se les invita a que lleven un proceso de atención psicológica. Otra de las preguntas que nos dijeron es, como madre, a veces me siento incómoda al hablar de salud mental con mi hija. ¿Cuál sería una buena manera de abrir la conversación sin que se sienta juzgada? ¿Quién de los dos especialistas nos quieren contestar la pregunta? Ok, esto va muy de la mano de lo que comentábamos anteriormente. Cuando no tenemos interiorizado o hecho esta conciencia en nosotros sobre ciertos temas, nos va a incomodar hablar, ¿verdad? No hay que sacarlo de una manera tan robotizada
o tan esquematizada, ¿no? Por eso yo les decía, no es necesario tener un test o toda una entrevista a la mano para sacar la lista y empezar a hacer estas anotaciones, no. Es simplemente en las conversaciones cotidianas el decir cómo te fue hoy, por qué ya dejaste de ir al deporte, pasó algo, por qué ya no te estás llevando con tu amiga, con tu amigo, pasó algo. Verdaderamente estar interesados en lo que va en su vida diaria, ¿no? Les decía, conocemos a muchos casos de papás que ni siquiera saben en qué grupo, en qué grado están sus hijos, ¿no? Llegan a la escuela porque los mandaron a llamar por cualquier motivo y les preguntas, ¿de qué salón? Sé que va con, pero no sé en qué salón está, ¿no? Entonces, desde las cosas tan sencillas como esas, que podemos verlas como sencillas, pero que se van perdiendo en nuestra misma dinámica de ser adultos, ¿no? Del trabajo, de que si los conflictos, de que si mis preocupaciones, voy perdiendo estas cosas ordinarias que hacen grandes las relaciones de familia, el preguntarles cómo están, cómo se han sentido, o si estamos viendo una película, esto es súper bueno, ver películas, ver series en familia, juntos, y después, no como escuela, pero sí preguntarle qué opina sobre ese tema, si vimos algo muy específico como la violencia o las adicciones o casos de suicidio, preguntar ¿qué opinas sobre eso? Si conoces sobre ese tema, acercarse, si hay un tema como estos, no solo, bueno, que vaya mi hijo, ¿no? Vamos juntos, a escuchar juntos, a aprender juntos, qué es lo que está pasando, sobre todo con temas que nos incomodan a nosotros, pues también buscar la manera de obtener este conocimiento para que la plática sea más amena y no sea tan robotizada de, ay, el nervio, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a preguntar? Sino que salga en la conversación cotidiana, ¿no? Pues ya hablamos de dos elementos importantes, el profesor, el papá o el padre de familia, y hay uno tercero que dice, en mi círculo de amigos hemos notado que uno de nosotros ha cambiado mucho de comportamiento. Si sospechamos que está en peligro, ¿qué pasos concretos deberíamos de seguir para ayudar? Pues bien, era lo que estábamos hablando de los primeros auxilios psicológicos. En esta parte de poderse llegar a sentir juzgados, atacados y defenderse ante el dolor, porque una de las formas de defenderse es negando las cosas, una de las formas de querer aceptar la realidad que pueda estar viviendo es ponerse a la defensiva. Entonces, si son amigos, podría decirse que es un poco más sencillo en cuanto a poderse vincular. Tanto padres como amigos, como esposos, como docentes, aunque pareciera muy sencilla la palabra que les voy a decir, es muy grande. Tenemos que aprender a conectar nuevamente con el corazón de otro ser humano. Soy tu padre, soy tu mamá, soy tu amigo, y muchas veces lo que está esperando esa persona no debemos de tener miedo, ni pensar que aún cuando se puedan sentir agredidos, está mal. Aún cuando verdaderamente se tiene que hablar de lo que está pasando, y aunque se ofendan, tiene que ser es necesario, no porque yo como padre tengo que manejar la autoridad, sino porque le va a dar la oportunidad a ese joven de explotar, por decirlo así, de abrir su corazón, de aperturarse a lo que la persona está viviendo. Entonces, con los amigos, sencillo, mira, no sé qué te está pasando. Hemos visto que has cambiado. Cuéntanos, dinos. Y si no, mira, acá hay un teléfono, en ese lugar te pueden ayudar, vamos juntos, pero o cuando estés pasando por un problema difícil, aquí estoy. Que sepan verdaderamente que ahí estás, que no estás solo, porque una de las esencias del suicidio es el dolor. Por eso muchas veces decimos que el verdadero dolor es aquel que se encuentra en el silencio, y la persona tiene que
salir de esa oscuridad. Y cuando tú llegas, aunque se enojen, porque entendamos que ahí va la empatía, que en su cabeza hay mil cosas y puede sentirse juzgado, puede sentirse criticado, atacado y puede patalear, berrinchear, pero al final entenderá y se va a desahogar y compartir el dolor con otra persona, que más que su amigo, que más que su madre, que más que un docente que tiene respeto. Pues muchas gracias. Creo que fue muy interesante cómo se abordó para las personas que nos preguntaron, a nuestros especialistas. Tenemos preguntas de nuestro público, las cuales vamos a leer. Muchas gracias. Les voy a leer la pregunta y me dicen quién de los dos quiere contestarla. Bueno. Marga Eloísa Flores Rodríguez nos dice: ¿es justificado un suicidio? ¿Es justificado, es decir, lo tenemos que normalizar? No, ningún dolor se tiene que normalizar, ninguna circunstancia, y yo creo que mejor le vamos a cambiar ese significado. No es justificado, es prevenible. Es una de las únicas muertes que se puede prevenir, es el suicidio. No, me imagino que la pregunta va enfocado a que tenía un dolor, venía de una historia dolorosa, entonces por eso se llevó al suicidio. Más que justificado, es encausado. Hay factores que estuvieron ahí atrás para llegar ahí. ¿Okay? Pero no podemos decir que la pérdida de un ser humano podemos justificarlo por su dolor, ¿no? Sino que podemos prevenirlo. Y más que justificar, comprender, ser empático a esta parte de la decisión que tomó este ser humano. Es muy parecido a la controversia de lo de Suiza, cuando un ser humano la eutanasia, es muy parecido si es suicidio o no, que si es válido quitarse la vida o no. Sabemos que hubo una decisión, sabemos que hubo algo que llevó a ese ser humano que la tomara. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista justo de justificar, obviamente no. Pero si lo vemos desde el lado de la comprensión del dolor, se podría llegar a comprender un poco más, porque si hasta un dolor de cabeza decimos, yo quiero que se me vaya ese dolor de cabeza. Entonces, cuando un dolor emocional llega a quitarte ese ánimo, llega a quitarte esa necesidad de vivir, donde existe la pérdida del sentido de la vida, de que ya no, muchos dirían, hay una gran vida, hay más hombres, porque muchos se suicidan porque murió la pareja o se divorciaron, si hay más hombres o le engañaron, porque lo vemos en los temas, en esta parte de que la persona tenga el dolor, pues no se trataría de ver como justo, pero si la vemos del lado del dolor, es comprensible que un ser humano pueda llegar a... No sería justo no ayudar a una persona. Sí. Otra de las preguntas, y que hemos estado hablando desde hace rato, es: ¿cuáles son los primeros auxilios psicológicos? Ok, los primeros auxilios psicológicos son las herramientas que todo ser humano podemos aplicar con esta información. Son unos pasos que nosotros ocupamos cuando una persona se encuentra en crisis, llámese de una crisis existencial o de una crisis suicida. ¿Qué es lo que hacemos? La identificación. Observamos, sabemos que alguien está pasando por una crisis, nos acercamos e intervenimos desde mi acompañamiento físico, no desde mi consejo, o no voy a guiarlo, ¿no? Simplemente voy a decirle a la persona, aquí estoy. Podemos respirar juntos, podemos sí tomarnos de las manos si la persona nos lo permite. Acordemos que todo esto siempre tiene que ser con este permiso de la otra persona, al acompañar, y para que el último punto sea vincularlo con una institución
que le pueda ayudar de una manera más profesional a lo que esté pasando en ese momento o buscar opciones de respuesta a lo que está viviendo, ¿ok? Esos son los primeros auxilios psicológicos. Todas las personas lo podemos aplicar, todas, en cualquier momento. Claro que para que nosotros podamos tener este acercamiento con otra persona, como les decía, tenemos que también tener una buena salud mental, haber trabajado nuestra inteligencia emocional, ¿verdad? Porque no me voy a acercar a alguien en crisis para ponerme en crisis yo también, porque entonces ya seríamos dos personas en crisis que no seríamos objetivos para ayudarnos. La idea es estar ahí, acompañar y ser el vínculo de esa persona con el docente, porque si es mi amigo, de esa persona con el profesionista, para que pueda buscar ayuda. Pues qué interesante y qué bueno que lo manejamos así de forma más fácil y práctica para la gente, porque lo pueden entender mejor, ¿sale? La última pregunta. Bueno, antes que nada dicen, excelente tema, Trinidad Salas, excelente tema. Cada docente debería de contar con información. Espero y nos puedan proporcionar alguna bibliografía que pueda ser de apoyo. Sí, claro que sí. Nosotros le compartimos al final los libros como tal y pues estamos a su disposición en ese sentido. Cualquier duda que tengan, por ahí dejaremos nuestros teléfonos también por si quieren vincularse y trabajar con nosotros en la prevención del suicidio, ¿no? Nuestro maestro haciéndole promoción, nuestro maestro de la formación en internet aparece como Alejandro Águila y él creo que es el que ha escrito más de todos los libros. No hay mucha bibliografía como tal, como les decía, que es muy oculto hablar, pero él es el suicidólogo, es como que nuestro maestro de todo México como tal. ¿Podría repetir el nombre para que Alejandro Águila. Okay. Es el director del Instituto Nacional de Suicidología. Ajá, y lo pueden encontrar en internet, ahí están las formaciones para que todas aquellas personas que quieran estudiar esta formación en suicidio, y creo que ya está la maestría también. Y ahí están los libros, porque como le mencionaba, son muy pocos los libros enfocados al tema del suicidio, y él tendrá como 2 o 3 que los pueden encontrar al momento de poner su nombre en la página del Instituto Nacional de Suicidio. ¿O en internet? Pues uno de los objetivos que buscamos en este programa es que ustedes puedan dar un punto de vista, algunas recomendaciones a nuestro público. Empezamos con la licenciada Dulce. Ok, muchas gracias. Pues mi recomendación siempre va a ser optar por nuestra salud mental, que no sea solo un tema de moda, que no sea solo un tema de redes sociales, que verdaderamente lo apliquemos a nuestro diario vivir. Desde las cosas más ordinarias podemos encontrar mucha grandeza. No esperemos a sentirnos verdaderamente mal para buscar la atención, inclusive si son pacientes que ya se han ido y que desean volver a la atención. Y menciono esto porque hace poco una paciente que afortunadamente atendimos hace tiempo regresa nuevamente con nosotros y me dice, no quería venir porque tenía pena de que me fui y pues tenía pena de volver, pero la verdad dije, pues no me tiene que dar pena. Y esa es una realidad, no nos dé pena el buscar nuestra atención. Si algo tenemos que normalizar es poder hablar abiertamente de estos temas de salud mental, de prevención del suicidio, de depresión, de ansiedad, de una manera que no sea juzgada, pero eso sí, de una manera informada. Por favor, siempre busquen a especialistas, siempre busquen a instituciones como la que se tiene aquí en la universidad, que son verdaderamente quienes nos hemos formado, porque en internet hay mucha mala información, porque en los TikTok, en el Facebook, en el Instagram, siempre van a haber videos con mensajes de si tienes este síntoma, si presentas esta característica, entonces tienes depresión. Y vemos a la gente caminando con autodiagnósticos. Esto no es así, no son temas de moda, son temas reales, son temas que existen, pero son temas que deben ser diagnosticados por especialistas y tratados por especialistas. Optemos siempre por buscar nuestra salud mental. Muchas gracias, licenciada Dulce. Maestro Roger. Pues bien, en este cierre agradecemos nuevamente a la universidad y la felicitamos enormemente por esta gran labor de
buscar que sus alumnos y que otro ser humano se conecte con la vida. Agradezcanles a los directivos por hacernos esta invitación y deseando ser amigos de esta universidad para seguir compartiendo y conectando a los jóvenes con la vida. El consejo profesional y el consejo humano va enfocado en esta parte, en la empatía, en lograr conectarse con otro ser humano. Siempre les digo en los temas que trabajamos, allá afuera hay muchas personas que probablemente están queriéndose quitar la vida. Hay muchos padres de familias que han llegado porque su hijo se suicidó, porque su mamá se suicidó. Entonces, hay mucha gente con mucho dolor, muchos seres humanos que van caminando con este dolor en el silencio. Pero nos conectemos con la vida, porque cada uno de esos seres humanos nos está esperando como padres, como docentes, como amigos, como pareja. Entonces, seamos empáticos, no vayamos a la parte del juzgar, sino de comprender y sobre todo, ayudemos a otro ser humano a vincularse. Creo que la esencia en este tema fue precisamente eso, lograr que el tema no sea un tema de muerte, sino que es un tema de vida para llegar a conectar a otro ser humano con la vida. Pues muchas gracias, agradecemos los comentarios, agradecemos estos puntos de vista que nos plantearon el día de hoy y la universidad les va a entregar un diploma, si me hacen favor de pasarlo. Muchas gracias. El diploma dice así: la Universidad Gexpro otorga el presente diploma a la licenciada Dulce Alondra Liévano Moreno y al maestro Roger Enrique Merchant Prado por su valiosa participación como ponente en el programa Más Salud Mental para Todos, titulado Mitos y Realidades sobre el Suicidio en Adolescentes. En el marco de la tercera cruzada de prevención del suicidio, Conecta con la Vida, realizado en las instalaciones de la Universidad Gexpro en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 30 de septiembre del 2024, firma nuestra directora académica, la doctora Teresa de Jesús Argueta Castro. Muchísimas gracias, gracias. Es Muchas un gusto gracias. estar acá. Pues agradecemos a nuestros invitados, agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Realmente fue un tema muy productivo y muy importante. Realmente creo que la gente mostró ese interés tanto en las preguntas como en las preguntas previas que habían enviado de Pregúntale al especialista. Y pues esperamos que en algún otro momento, como dijeron, nos puedan volver a acompañar. Claro que sí. Y les recordamos a nuestro público que si quieren saber más de información sobre los temas que hemos abordado anteriormente en esta tercera cruzada, podrán encontrar los videos en nuestras distintas redes sociales. Y esperamos que nos puedan acompañar en nuestra siguiente emisión, que será una conferencia magistral el día lunes 7 de octubre a las 5 p.m., donde abordaremos el tema la aceptación del diagnóstico, psicopatologías y adherencia al tratamiento. Al mismo tiempo estaremos inaugurando la Jornada por la Salud Mental, perspectivas y abordajes en psicopatología. Pues los invitamos a visualizarnos, agradecemos a nuestros invitados, a nuestros panelistas y excelente tarde. Gracias. Y no se vayan, que todavía vamos a estar un poquito más con ustedes.
Pues el día de hoy tenemos nuestra clausura de esta tercera cruzada de prevención del suicidio, Conecta con la Vida. Y pues es un honor y un privilegio estar aquí y haber llegado a la clausura de nuestra tercera cruzada de prevención pues del suicidio, Conecta con la Vida, ya que durante estos últimos 2 meses hemos compartido pues muchos conocimientos, experiencias y técnicas que enriquecen nuestra labor como profesionales de la psicología. Antes de concluir esta cruzada, a mí me gustaría compartir con ustedes y también con el público que nos ve esta tarde un pequeño resumen de lo que se hizo durante este proyecto. Tuvimos 5 programas de Más Salud Mental para Todos con los temas de factores de riesgo del autocuidado desde un enfoque psicológico, salud mental en cuidadores, intervención y estrategias de resiliencia para supervivientes de suicidio, prevención del suicidio y cuidado de la salud mental en personas adultas mayores en condiciones crónicas y mitos y realidades sobre el suicidio en adolescentes. También tuvimos 4 talleres por medio de Google Meet que fueron abordaje psicoterapéutico del duelo familiar por suicidio, prevención e intervención psicológica en crisis suicida, identificación y evaluación del riesgo suicida en adolescentes y, por último, de las vicisitudes del suicidio, abordaje e intervención psicológica, los cuales tuvieron muy buena respuesta por parte de la audiencia. Y también tuvimos 2 conferencias magistrales que fueron conversaciones sobre el suicidio, señales de alerta y evaluación del riesgo suicida, así como prevención del suicidio en el ámbito escolar. También quisiera resaltar nuestra carrera de 5 kilómetros Conecta con la Vida, que fue diseñada para promover la salud mental y la prevención del suicidio. Este evento contó con la participación de más de 2,000 corredores de todas las edades y niveles de condición física. La atmósfera fue de gran entusiasmo con familias enteras, deportistas aficionados y corredores profesionales uniéndose en esta causa. En última instancia, esta cruzada no solamente fue un espacio para el intercambio de conocimientos, sino también un recordatorio de la importancia de nuestra labor. Como psicólogos tenemos el privilegio, pero también la responsabilidad de acompañar a las personas en su recorrido hacia la salud mental y el bienestar emocional. Gracias a todos los ponentes y participantes por su contribución a este evento excepcional. Asimismo, me gustaría compartirles que el día de hoy se encuentra con nosotros nuestro director general de esta universidad, el doctor Miguel Nandayapa Ramos. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está el día de hoy? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muy honrado, muy contento de estar aquí. Quisiera preguntarle, doctor, ¿cuál es su perspectiva de esta cruzada? Ahorita que hicimos este pequeño resumen. Bueno, yo considero que es un éxito. Como ya lo hemos dicho, pues hablar de suicidio es una forma de iniciar su prevención. Entonces, pues estamos contentos, fue un éxito la carrera, hubo mucha participación y además pues cada vez hay más personas que nos acompañan en este tipo de programas y sobre todo que seguimos pues gozando de la compañía de profesionales como los que acaban de participar, con muy valioso testimonio, muy valiosa pues visión de los requerimientos en este tema, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. También pues nos gustaría preguntarle cuál cree que fue el impacto de la cruzada pues en la comunidad estudiantil y también en los participantes que estuvieron en los talleres y en las conferencias y en los eventos. Bueno, yo creo que finalmente lo que nos interesa es que despierte el interés, ¿no? Entonces, creemos que el mayor impacto es que les invite a los alumnos a investigar más, quizás a especializarse en el tema. Lamentablemente, como lo señalaban hace rato, pues los números no son buenos, la estadística es preocupante. Finalmente, pues el pensamiento suicida es algo que a todos nos puede pues afectar, pero no se ha visto, digamos, una significativa mejoría en las estadísticas. Entonces creemos que este tipo de actividades va a despertar un interés y sobre todo en la especialización respecto a la prevención del mismo.
Muchísimas gracias, doctor. Palabras muy acertadas. Sin duda, cada uno de estos eventos pues ha sido muy provechoso, como bien dice, para todas las personas que participaron, para quienes nos visualizaron y pues nosotros lo hemos disfrutado también al máximo. Doctor, ¿nos podría apoyar para clausurar ya esta tercera cruzada de prevención del suicidio con la vida? Sí, con mucho gusto y ya con la expectativa del próximo año de la cuarta cruzada. La verdad es que pasa muy rápido el tiempo. Pero bueno, con mucho gusto nos prepararemos y esperamos que la carrera sea más numerosa todavía el próximo año, que tiene un bonito mensaje. Así que siendo pues las 6:15 del día 30 de septiembre de 2024, pues declaramos a nombre del Consejo de Administración de la Universidad, pues finalizado, concluido exitosamente esta última cruzada Conecta con la Vida. Felicidades, sobre todo ustedes dos que han estado llevándolo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¿Sale? Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Maestro, ¿algunas palabras ya para despedir? No, pues yo creo que el doctor fue muy puntual en lo que dijo. Realmente es una iniciativa muy importante. Ahorita que platicábamos con nuestros especialistas, este tipo de iniciativas es de gran importancia. Aparte de la universidad, pues sabemos que tiene la maestría en Psicología Clínica y de la Salud, que también contribuye de alguna forma con la formación y la prevención del suicidio. Entonces sí es importante estos espacios y la verdad reconocer al doctor y a todo el consejo porque sin ellos no se podrían dar. Así es, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, Gracias. gracias a todos ustedes por vernos, por ver cada evento y pues hemos llegado al momento de despedirnos y en nombre de la comunidad Gexpro queremos darle las gracias al público por habernos acompañado no solamente hoy sino a lo largo de esta cruzada, recordando que si quieren saber más información sobre estos temas pueden encontrar los videos en nuestro perfil de Facebook de la Universidad Gexpro. Asimismo, esperamos que puedan acompañarnos en nuestros siguientes eventos. Recuerden que el día 7 de octubre a las 5 de la tarde estaremos inaugurando nuestra jornada por la salud mental, perspectivas y abordajes en psicopatología, en donde a lo largo de 6 días tendremos diferentes eventos con el objetivo principal de compartir y discutir los últimos avances en el diagnóstico y tratamiento de trastornos psicológicos, así como promover estrategias innovadoras y eficaces para mejorar el bienestar mental. Sin más, que pasen una feliz tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Dignos de cada logro. Fuertes en cada desafío. Universidad Gexpro, 13 años creciendo juntos.